A partir del momento en que os conocéis, Llorenç Barber ya no vuelve a estar solo en sus conciertos, siempre está con Montserrat Palacios desde la planificación, preparación, ensayo y vamos, como si fuera un desdoblamiento, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa el sonido en el proceso compositivo? Por ejemplo, Montserrat. Bueno, pues el sonido no es algo que no está en el lugar. El sonido es algo que se va haciendo. Entonces nosotros hacemos este sonido con las campanas, pero el sonido se va haciendo también con el ruido de la atmósfera, con el sonido de los pájaros, con el perro que ladra a mitad de concierto. Entonces estamos sobre todo muy atentos a la escucha de lo que se está creando, no a un sonido creado, sino a un sonido conformador de realidad, conformador de composición y también conformador de encuentros con el otro, ¿no? De encuentros sociales, comunitarios. Entonces lo que nosotros hacemos, si acaso, es darle un poco de organización a eso que pretendemos hacer sonar, sin saber siquiera cómo va a sonar, porque como cada ciudad tiene sus propias características tímbricas y además la orografía del lugar o la humedad de ese justo momento en el que se va a realizar el concierto es tan variable, entonces no estamos pensando en que vamos a componer, no vamos a conseguir este sonido o este sonido, sino simplemente vamos a poner en organización durante 50 minutos o el tiempo que se decida que dure el concierto, estos elementos con los que contamos. A veces son elementos campana, a veces hay matracas, por ejemplo en las iglesias, que es algo muy bonito, y no todos los campanarios cuentan con este instrumento de una tradición que ha venido en desuso, ¿no? Pero sabes que las campanas durante el Viernes Santo, las campanas no pueden sonar en señal de luto y se tocaba la matraca. Entonces muchas iglesias conservan todavía sus matracas, grandes instrumentos hermosos. En Morelia, por ejemplo, tenemos una matraca preciosa que parece casi una noria de estas de feria, y entonces también se suman estos sonidos de la matraca, o si suben a tocar personas de la banda, por ejemplo, pues un trombón o una trompeta, o si estamos en México, por ejemplo, y la gente de México toca mandolinas y guitarras, pues se invita a la tuna también a que suba, o todos los elementos sonoros que puede darnos la comunidad con la que trabajamos. Y todos esos sonidos son los que van creando pues no te quisiera decir la obra, porque tampoco es una obra cerrada, ¿no? Sino la propuesta sonora o la intervención de nuestro hacer en ese espacio. Como hijos del sonido, ¿qué autonomía tenéis como músicos para enfatizar el sonido o los silencios, para darle cabida al sonido en esas atmósferas que estáis comentando? ¿De qué manera se manifiesta el sonido en esa espacialidad? Sí, pues tenemos una relativa autonomía, pero lo que nos sobra es la aceptación. Primero, aceptas como bello, hermoso, interesante lo que hay. Y eso lo enfatizas como puedes. Como músicos hay un truco que las orquestas no usan, que es tocar todos a la vez, por ejemplo. Y entonces hacemos lo que llamamos clústers. Clústers es changoat, es un conjunto de sonidos disímiles que deciden todos a la vez hacer un bombazo.
ese tipo de cosas. O tenemos además otro tipo de truco que no lo usa la orquesta mucho, que es que un pedal dure desmesuradamente. Por ejemplo, agarras la campana más bronca que haya y que tiene un sonido más grave y le pones, no pare usted, empiece muy piano, crezca un poquito y manténgase ahí y no pare y no deje de sonar durante 25 minutos. Y el pobrete ahí tiene que estar amarrado, pobrete o pobretes, y se agarran. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la campana empieza, es una campana normal. Cuando lleva 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, no es una campana, es un chorro que se ha convertido en ola, en onda, y encima de eso puedes hacer lo que quieras, porque eso te va a multiplicar todo. Y entonces, digamos, hay fenómenos acústicos, puramente acústicos, que solo la campana es capaz de generar cuando tenemos todo el cielo para nosotros y todo el cronómetro para nosotros. Y el público le parece la mar de normal que uno esté 25 minutos, ya no oyes percusión, oyes olas sónicas que viajan, tropiezan contra la pared y te lo devuelven, y así son fenómenos acústicos que no solo nosotros, que yo sepa, hemos gozado. Y es que esos fenómenos acústicos se conforman de tal manera que a veces parece que dentro de esos sonidos, de ese chorro sónico, parece que haya trompetas, o parece que haya voces, coros. Y pero ¿cómo coros si no hay nadie tocando? Pues es un fenómeno acústico que se da cuando el chorro se engrandece, majestuoso, pasea, choca, se realimenta y se convierte en algo que suena a ángeles. Y entonces, claro, es un fenómeno que a nosotros nos ha vuelto, primero, muy felices, pero segundo, miras y preguntas a alguien que haya escuchado, ¿habéis oído trompetas? Y siempre hay despistados que no han oído nada, pero siempre hay alguien, sí, yo oí trompetas, pero solo en aquel momento. Yo estaba en tal sitio y oí unas trompetas y me puse a buscar dónde estaban las trompetas y no existían las trompetas. Es un fenómeno acústico inexplorado, que solo nosotros, que yo sepa, en el mundo lo gozamos, pero muy de vez en vez, y muy sin saberlo nosotros cuándo sí y cuándo no. Claro, no. Entonces, hay ciudades, pues yo no sé, en Alemania, ¿cómo se llamaba esta ciudad? En Nuremberg. En Nuremberg eran coros, era Wagner, y como los maestros cantores de Nuremberg estaban sonando en Nuremberg, solo si te ponías en tal sitio. Y sonaban coros por todos los días, además no se iban, y eran coros celestiales, que no venían de un punto concreto, venían del aire. Por ejemplo, en San Sebastián, es la primera vez que yo lo gocé, pues era un chirimiri de lluvia fina que caía y sonaban muy broncos como metales. En Niza sonaban trompetas, y en York estaban las dos catedrales juntas, la católica y la anglicana, y era tal el volumen de campanas de una catedral con la otra, mezclándose y enviándose armónicos y chorros. Sí, ahí yo oía un órgano. Ahí yo llegué tarde, no fui a ese ensayo y solo llegué al concierto. Y cuando llegué, yo dije, wow, qué buena idea de Llorens de haber puesto un órgano aquí. Qué bien se oye el órgano sonando. Y después le dije, Llorens, ¿cómo conseguiste lo del órgano? Qué bien. Bueno, no había ningún órgano. ¿Cómo que no? Yo oía órganos ahí de estos de y muy claro, ¿no? Y de tubo, sí, sí. Y claro, y es esa... son fenómenos acústicos. Pero un poco también, o sea, eso digamos que son las partes que los milagros, digamos, de la acústica, ¿no? Uh-huh. Que salen sin que los podamos predecir o prever o escribir y hacer. Pero después está toda la otra parte que a lo mejor también tiene que ver con lo que preguntas, de la parte que sí se puede controlar, ¿no? Que Llorens o sea, se ha inventado un lenguaje que no existía. No hay ninguna ciudad del mundo
tanta densidad de bronces, bronces sueltos como estos y bronces hechos carillón. Y aquí, si tuviéramos brazos, necesitaríamos 300 personas porque todas tendrían un bronce que sonar. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que está en la partitura. Es una partitura donde el himno que se canta es brácara y hay un ritmo que es pácara, brácara, brácara, y los demás van haciendo todos un gran coro de voces, digamos, agudas que hacen el acompañamiento y la densidad de la palabra brácara, que es como el abracadabra convertido en toda la hierofanía. Yo le llamo hierofanía, digamos, todas las manifestaciones divinas que todavía están medio muertas, mal explicadas, durmiendo de muchas maneras. Y una de las maneras que tienen de dormir es dormir en vasos de bronce. Aquí la idea de este tipo de música, de las composiciones de Llorens, no priman la melodía. De hecho, no hay melodía escrita. Entonces, da lo mismo escuchar un mi, un fa en esta propuesta, porque lo que importa no es solo el sonido en sí, sino los armónicos que acompañan ese sonido. Entonces yo te decía que cuando estamos oyendo melodías, que es un poco lo que se utiliza en la música occidental, estás oyendo ta, 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 y estás oyendo el ta, y aquí oyes ese ta, pero con todas sus resonancias, ¿no? Entonces puedes escuchar mi, y ese mundo de resonancia es el que se prima aquí. Precisamente quería preguntaros cómo conseguís esa magia como hijos del sonido para combatir contra eolos, el viento, contra las humedades, recodos, esquinas. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, sobre todo aprovechándolas, valiéndonos de ellas porque casi no se pueden combatir. Entonces sería usarlas o dejarnos vencer, porque hay veces que, por ejemplo, recuerdo en Zaragoza, era además la Expo del Agua y nos cayó agua, pero como buena, así yo estaba de gota fría y estaba de verdad empapada. Entonces mi cronómetro y mi partitura se empezaron a desdibujar. Dije, no, tengo que seguir porque es lo que dices, no importa que llueva aquí hasta el final. Dices, no, pero yo estoy haciendo aquí el ridículo. O sea, ya ni público hay, la gente ya se fue, estamos todos los músicos ahí chorreando, pues paramos y nos fuimos. Y entonces ahí pues no hay quien pueda, ¿no? No hay quien pueda con Eolo, ni con la lluvia, ni con Poseidón, ni con quien sea, ¿no? Lo que sí es que a mí lo que quería comentar, que es algo que me gusta mucho, ¿no? De este trabajo que no existía antes, es por lo menos la voluntad de cómo hacer que estos sonidos, que estos instrumentos tan olvidados, que no forman parte de una orquesta, que no forman parte ni siquiera del vocabulario de instrumentos musicales, están como objetos musicales, entonces que no tienen ninguna categoría de reconocimiento como instrumentos musicales. Llorens haya tenido como la capacidad, la visión de escribir, ¿no? Para ellos. La notación gráfica para realizar estos conciertos no es una partitura como una partitura de piano. No existía esa notación. Entonces, además de inventar el concepto de concierto de ciudad, además de trabajar con estos instrumentos, además ha hecho una notación específica para hacernos entender. Y una notación que tiene la gracia de que si eres músico, la puedes entender muy fácilmente y sacar conclusiones musicológicas, semiológicas, muy interesantes, pero también que si no eres músico, la puedes entender igual.
¿Qué experimentáis delante del ejército de músicos, de entusiastas, cuando estáis ensayando el concierto de campanas? Pues es bien complejo, bien largo, y lo que se experimenta primero es mucha incitación. Muchas gracias, porque la gente se fía de nosotros, se pone en peligro por nosotros, por un proyecto, digamos, que es proyecto de toda la comunidad, y ahí empiezan a ocurrir cosas. Hay gente que de repente se equivoca 300 veces consecutivas, y otros que a la primera lo pillan. Entonces hay que tener toda la mano izquierda y el dominio, digamos, de lo que queremos, cómo se puede conseguir, con trampas, con mentiritas, con sonrisas, con insistencias. Digamos, todo lo que ocurre en una orquesta de músicos, aquí puede ocurrir, pero con una no orquesta. Son simples vecinos, algunos que tocan algún instrumento, y algunos que saben y quieren saber, y otros que vienen porque nunca han subido en su vida a un campanario y quieren ver cómo es eso. Y cuando están allí son los dioses de la creación y tocan como Dios. O sea, que se sienten muchas cosas, que en el fondo viene matizado de eso. No van a cobrar, van a ser agradecidos con una poesía, con una comida, con un no sé qué, y van a hacer comunidad a través del sonido. Yo creo que experimentan un cambio en su manera de concebir la música. Estoy segura, porque me consta cuando los veo, que cuando suben antes de tocar las campanas, no son los mismos cuando bajan, ¿no? Cuando bajan transformados. Cuando han pasado 4 días o 5 días con nosotros ensayando horas y horas tras otras, que se crea una familiaridad, una complicidad con ellos y con ellas, se crea una especie de fraternidad impresionante, y entonces empezamos a ver que el sonido que nos habían enseñado en los conservatorios, o lo que nosotros pensábamos que era hacer música, aquí se vuelve como a la exagerada, ¿no? Por decírtelo. Cuando estamos tocando campanas, es tal la potencia de ese sonido. A lo mejor en la calle no se oye tan impresionante como es estar adentro de un campanario. Cuando estás en el campanario, los sonidos, que además los tenemos que hacer muy, muy fuertes, porque un fuerte de un campanario será un piano en la calle. Entonces tenemos que exagerar los pianos también, porque cuidamos mucho de hacer toda una serie de dinámicas tímbricas para que eso no sea el ta cansino, sino que haya todo un juego de matices sonoros, y los trabajamos mucho, pero también ese continuo de estar tocando boom, 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 que se van arropando y se van superponiendo los sonidos. O sea, entras en un estado de éxtasis, entras en un estado tan fuera de ti, o sea, es que no sé cómo decírtelo, porque puedo parecer ahí la mística loca. No. O sea, estoy hablando desde la acústica, o sea, desde la fisicidad del son. O sea, esto es impresionante. Muchas ciudades las conocéis, lo digo esto porque los conciertos los compones y los escribes adrede para esa ciudad. Vale, muchas ciudades las conocéis, pero realmente, ¿cuándo empieza la composición de un concierto de campanas para una ciudad en concreto? La primera visita. Nosotros normalmente lo hacemos en 2 visitas. Si es América, por cuestión de ahorro de aviones, lo unimos todo en una sola visita. Pero hay 2 partes, 2 fases. Primero es el estudio de cómo es la orquesta, qué tiene, qué características, dónde están los puntos sonoros, qué peso de armónicos y de timbres tiene cada una de las campanas. Eso es la primera visita. Y a partir de ahí viene la composición. Para la composición tienes que saber bien la orquesta y bien la situación. ¿Qué quieren? ¿Qué van a celebrar?
solo los 100 años de la ciudad, que ha ocurrido en Puerto Vallarta, eran los primeros 100 años de la ciudad. En otros sitios, cuando lo del Papa de Roma era que se cumplía el jubileo del año 2000, en otros sitios, cada vez hay un interés en algo, y se le pone ya un título con respecto a cómo es la ciudad, qué quieren y cómo puedo resumir eso en una idea, que viene con un latinajo, que a mí me gustan los latinajos, y luego se explica, se pone ahí un alma mater, por ejemplo, y luego ya en un subtítulo ya se dice, pues, concierto para la ciudad de Madrid, que tiene una Demeter aquí, una diosa de la agricultura, no sé qué tal, y se explica. Entonces todo eso conforma ya toda una información que se transmite en la partitura luego, pero ya en un programa, y ese programa se explica a la prensa, y a través de la prensa le llega a la gente ya una noticia, que el concierto tiene una intencionalidad, que en el fondo es una excusa para que la ciudad pare, primero, es importantísimo que se paren, que pare el tráfico, que se pongan puntos de aquí no pasar autobuses, allá no pasar coches, allá no tal, todo eso. Entonces, una vez la ciudad nos pone en silencio para que nos escuchemos a nosotros mismos con la memoria de la comunidad y las mil desgracias y glorias que han vivido juntas. Y eso ya es la composición. ¿Y tú cómo compones? Yo compongo con los sacristanes. Para mí la composición es hacerme amigo primero del que manda, del obispo. El obispo sí da una norma de ayuden a este desgraciado valenciano que no viene con mala intención y promete no ser malo, tal y cual. Y eso hay que traducirlo al final. ¿En quién tiene la llave? El cura no tiene humor, acaba el rosario y se va a casa a fumar, a cenar y a ver la televisión, y tiene todo el derecho. Pero alguien tiene que abrir, y ese se llama sacristán o amigo del cura, que hace las veces. A veces hay curas muy buenos que te dan la llave, pero muy raro todavía. Se lo da a un señor, y a ese señor hay que prepararle un sobrecito para que no te falle. Que dices, hostia, voy a las 11 de la noche, que bien es la hora del concierto, y el tío de la llave no llega. Y entonces, bueno, te lo pasas muy mal. Y entonces hay que estar aviso. Digamos que todo eso junto es lo que hay que hacer para que eso funcione. Partitura, voluntarios, músicos y azar. Son una buena combinación, y el sacristán. Son una buena combinación, todo ello mucho me temo que no. Bueno, ha funcionado al menos. Yo creo que son una combinación, la que es, ¿no? Ni buena ni mala, es así. Y yo creo que es fundamental que nos planteemos también los retos de las combinaciones locas, ¿no? De las combinaciones que va a ser un sacristán con los meteoros, ¿no? O con la acústica. Yo creo que esa es la importancia que tiene todo esto, ¿no? Que tienes una idea y no sabes ni siquiera cuántos elementos van a jugar en torno a que la concibas, a que la lleves a la realidad. Y de pronto que sea eso posible, pues es un milagro, y ojalá que hubiera más combinaciones extravagantes, porque en la medida de que esas combinaciones sean lo suficientemente fuera de lo común, entonces tendremos resultados sonoros más lejos de lo convencional, y estaremos entonces tocando los roces de lo desconocido, que finalmente es lo interesante también de la música. No quedarnos, como decía Llorens, ¿no? En estos discursos que hemos seguido, ¿no? De las entrevistas y tal, no quedarnos en lo que ya sabemos, en lo que siempre hemos oído, porque estamos acostumbrados a tener domesticadas esas combinatorias. Ya sabemos que combina bien el auditorio con el de la taquilla, o con el que programa y el que escribe las notas. Esa es una combinatoria predecible, amaestrada, domesticada, y que sabemos que resulta. ¿Qué tal si nos inventamos unas combinatorias que quizá ni siquiera sabemos que existen, pero que están dentro del ámbito de lo posible, y que entonces nos van a generar obras que todavía no sabemos que existan? Sí, es fantástico lo que dices, porque una manera de componer es la postcomposición. Normalmente programamos un concierto y
programamos que al acabar todo el mundo recogerá las llaves, las cuerdas, dejará las cosas más o menos bien y nos vamos a reunir a un sitio para celebrarlo. Porque en esa celebración es donde todo el mundo cuenta: yo he estado en Santa Bárbara y he hecho esto, y he oído no sé qué, y me ha pasado esto, yo he estado en San José y a mí no me ha pasado, pero me pasó, y entonces toda esa combinatoria que uno no controla porque estamos cada uno a lo nuestro, allá se reúne. Y si viene algún periodista, allí los encuentra a todos. Y allí, mientras tomamos el vinorrio y el bocata o lo que tenga la ciudad para regalarnos, de nuestro esfuerzo, de nuestro riesgo y de todo eso, y allí se compone después de la composición. Allí nos enteramos de cómo ha resultado para estos, para los otros, para el que ha estado la mamá del niño que nos ha dejado de 15 años y estaba en tal sitio y te cuenta su historia. Y ahí nos enteramos un poco, porque cuando tocas, lo gracioso y lo fuerte es lo inefable. En un campanario uno no oye nada. Cuando suena la María y hace boom, en 10 minutos te has quedado así y tú ya no oyes nada. Y están ocurriendo otras cosas porque la ciudad es muy grande y nadie controla la ciudad. Controlamos trocitos de ciudad. ¿Y cómo sabemos lo que ha ocurrido ahí? Pues un poquito lo podemos saber después. Cuando hicimos la naumaquia de Cartagena, pues al final dinero no había, pero una buena merendola nos pusieron el almirante en un cuartel y ahí nos contamos todo. Yo he estado con la sirena del Abazán, yo he estado con los pescadores, yo he estado con los artilleros en tal sitio, y cada uno venía con una historia. Y la suma de todas esas historias es la partitura, contada desde la vecindad, desde la cercanía, porque no hay Dios que lo oiga. Y eso es lo bonito y, digamos, lo a ciegas. Digamos, esto tiene algo de mítico, tiene algo de mucho más, es inhumano, porque no hay nadie que controle todo eso. ¿Cómo han evolucionado las direcciones, la dirección, perdón, de los conciertos? Volvamos a situarnos que el concierto no es hacer sonar únicamente un cajón de un campanario, sino el cajón de los campanarios dispersos por una ciudad, muchas veces una gran ciudad, pero has mencionado en alguna ocasión el cronómetro y tal. ¿Seguís trabajando con el cronómetro o, por ejemplo, ahora podéis usar el móvil? ¿O solo es cronómetro y partitura, minuto 1, 30 segundos, tal y tal? ¿Cómo es ahora? El crono no ha cambiado, pues ahora el crono lo lleva el móvil, luego es lo mismo, es un crono pero que está integrado en una máquina distinta. Ahora, ¿cómo ha evolucionado? Yo te voy a contar mi vida, como la primera vez que yo tuve que subir a un campanario, que era en Ontinyent, y que me encontré allí. Yo estaba allí pues como el que va a la luna, no entiendes nada, no sabes dónde estás, no sabes a qué va a pasar, porque no lo he experimentado nunca. Algunas horas en unos ensayos previos, que además íbamos a un gimnasio y a palmadas y con perolas hacíamos una especie de mentirijilla de lo que iba a ser aquello, pero yo era la primera vez en mi vida que subía a un campanario y no sabía que era un clúster de campanas, ni un repique de campanas, ni un no sé qué, y como no sabía, yo escribí tal como yo había estudiado composición en el conservatorio. Luego estaba todo escrito de arriba abajo con unos compases y con un pom 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 pom, digamos, era algo muy esquemático y como imitando algo de lo que yo había aprendido para elementos de una orquesta. Pero me di cuenta cuando oí esa tontería, porque vino Radio Nacional a grabar y lo pude oír luego ya, y aquello era un petardo, no tenía vidita, no tenía para mí. O sea, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado a ser menos músico, a ser menos compositor y a ser más receptor a un instrumento que tiene su propia idiotez, su propia singularidad. Y la singularidad es que es todo... ¿Y eso cómo se escribe? Dejándolo hacer.
dándole tiempo, esforzándonos en estar ahí, digamos, manoseando un instrumento que solo si eres amable con él, él te lo enseña. Si tú vienes que tú eres el sabio y él es el estúpido, no aprenderás nada, más que repetir la primera lección de armonía o de contrapunto del conservatorio. Con lo cual, dejé de ser músico a base de tocar campanas. Dejé de ser un aprendiz de mundo a base de dejarme las tonterías del conservatorio para el conservatorio, que allá están, se supone que están bien, y que si eres bueno allá te pueden llevar a un auditorio, pero el auditorio del mundo, que oyes tú desde allá arriba, si dejas que el bronce hable como él sabe hablar y tú estás a su servicio, con el tiempo que haga falta, tú te conviertes entonces en un ser extraordinario, porque abres una puerta que nadie ha querido abrir. Ya no es la puerta del sacristán, ya no es la puerta de un motorcito que da unas hostias ahí terrible, sino que tú has entrado en comunión con un bronce que está lleno de recovecos. Por ejemplo, la primera vez que hice esto fue en Austria, en el sur de Austria. Hay una ciudad que cumplía los 50 años de paz de la Segunda Guerra Mundial, y me invitaron a hacer un concierto para celebrar esto en un monasterio, y fue la primera vez donde yo dije, no, ¿por qué no me pongo a tocar la campana ya primero con el badajo, pero también puedo tocar la campana con algo que no sea el badajo? Y lo primero que pensé fue en las agujas de tejer, y entonces con las agujas aquello sonaba de otra manera, como chispas. Digo, cojones, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. A partir de ahí, nosotros, antes de llegar a una ciudad, tenemos aquí un almacén de varillas metálicas, de esas que ponen en las vigas de cemento. I esas varilles redonetes y eso, pues eso aplicado al interior de una campana y moviéndolo, conviertes la campana en otra cosa. Y si le das bien, a veces la gente le da mal y aquello suena horrendo, pero si le das bien y te casas con el instrumento te va a devolver algo que la campana no ha oído. Este es un ejemplo sencillo de cómo tú te transformas al servicio de las posibilidades de un instrumento que tiene más riquezas de las que sabemos. Recuerdo en Popayán, en el sur de Colombia, nos hemos hecho hijos del pueblo, ya es la cuarta vez que nos llaman, pues tienen la campana de la catedral, una enorme campana que suena muy mal, porque la campana suena fea, porque hay terremotos y se caen al suelo, después no la arreglan, la vuelven a atar y aquello cada vez suena peor. Bueno, pues cuando llegamos la última vez, inventamos usar la campanota esa como las campanas tibetanas, esas campanas tibetanas que hacen y oye, ¿y qué pasa si a esta campanota de 90 o de 120 centímetros de boca, si le agarramos el badajo y empezamos a rodarlo? Pues oye, vamos a probar, y empezamos a decir, hostia, pues esto suena de una manera extraordinaria, ya no es tan fea, y suena de un continuo que es estupendo, y tienes que ponerte con la cabeza, digamos, hay una adaptación del cuerpo del instrumentista en favor del instrumento, y ese tipo de cosas, solo arriesgándote, solo saliéndote de lo que sabes, puedes llegar a donde no sabes, que es que suene el bronce de una manera, digamos, singular. Este tipo de lecciones son muy bonitas poderlas ejercer y tocar a veces dentro de una campana, y tú estás ahí dentro y no, yo no aguantaré, pero a veces sí aguantas y consigues ciertas cosas. Ese tipo de adaptación del músico al instrumento, él es el que manda. Y luego me estabas acordando también, por ejemplo, esa otra forma de transmutación de la propia campana, ¿no? Porque también utilizamos a veces los tubos de la luz, sí. Estos tubos negros por donde... Sí. Corrugados, tubo corrugado. Tubos corrugados para la electricidad. Entonces estos se les reparten también a los músicos que están arriba, y en determinados momentos de la partitura suenan los tubos, que la gente desde abajo no sabe qué es ese sonido, pero es muy bonito al finalizar casi siempre la composición, dependiendo de las circunstancias, pero casi siempre termina la obra
con el sonido de la campana, y hablo de esa transmutación porque me refiero a esa campana que se va transformando en ese sonido, ¿no? Entonces, desde una campana que tiene el sonido más bestia, más bruto, más de bronce grande, después, mientras está tocando, poco a poco todos los músicos, otros siguen con el pom, 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 imparable, y otro deja eso y coge las varillas y se pone a tocar las varillas, mientras el otro lo está acompañando con el pum, pum, deja eso y las varillas, y poco a poco todos los músicos van cambiando el toque del bronce del badajo enorme por la varilla, de tal manera que ya poco a poco ya están todos en la varilla, que es un sonido como digamos más volátil, ¿no? más de tímbrica, más suave, pero sigue siendo la misma campana, pero se ha transformado totalmente, tímbricamente parece otro instrumento, siendo el mismo vaso. Y después de aquí, poco a poco, el que está empezando con esto como una especie de canon, toma el tubo y empieza a sonar el tubo, y otros siguen con la varilla. Así poco a poco, hasta que todos están con el tubo, en canon. Entonces han pasado del sonido grave, grande, digamos terreno, aunque esté en el cielo casi, ¿no? De la campana, a ese sonido más volátil, hasta transformarse en aire. Y entonces, y seguimos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, ese paso de lo más denso a lo más aéreo, pues es fabuloso, ¿no? Que cómo se transforma una campana, ¿no? Y cómo se transforma una ciudad que parece que se sube al cielo. Es como lo de el Miseri d'Elx, que baixa el cel a la terra y aquí la terra s'empuja y puja la ciutat al cel. Claro. Soy Jean Barber Palacios y voy a tocar Creep de Radiohead.
I no voldríem acabar esta enriquidora i apassionant jornada en la que vos hem estat entrevistant sense que ens parlares d'altra especialitat teua com és la poesia fonètica. Poesia fonètica, que per a mi sol dir de música parlada, que és una història que té entre nosaltres més d'un segle. Sempre ens han dit que la poesia és una espècie de música parlada, la poesia que té uns ritmes, i el ritme dels versos, i els versos que tenen moments que se repeteixen i coses d'aquestes. Doncs bueno, aplega un moment al final del romanticisme amb el moviment futurista, en què els futuristes es posen a parlar de la llibertat de les paraules, parole in libertà, que diuen ells. I a més ho tradueixen en una espècie de pintura, de poesia, on les lletres se distribueixen dins del paper d'una manera, diríem, no lògica, sinó pictòrica. Entonces tens el paper en blanc i es comences a ficar-li a que ploguen les lletres ahí en uns tamanys distints i coses d'aixes. Entonces le parole en libertà és una espècie de... anem a lliurar-nos de la sintaxis. La sintaxis té una manera d'organitzar les coses, el sujeto, verbo i predicado i aquest tipus de coses, amb totes les coses adjacents a això, i aquesta estructura semantitzada i organitzada sintàcticament es comença a voler ser rebassada. Volem anar més enllà de la sintaxis i més enllà de la lògica per entrar en les lletres com a sons. I sons que tenen cada una dimensió, un lloc on estar, i una A posada del revés, una I que vola, convertir-se en paper i tot això. I entonces n'hi ha tot un moviment dels futuristes i després dels lletristes i del principi del segle on les paraules es comencen a formalitzar-se i això converteix les lletres en una cascada de possibles sonidos. Només ho veus i veus una cascada i veus que es comencen les lletres a caure i entonces la mateixa impressió visual te dona una traducció sonora. I a partir d'ahí, els dadaistes i després els surrealistes es comencen a compondre partitures letristes on aquestes paraules, aquestes lletres en color i en llibertat en un paper tal, crea una poesia que en si mateixa només l'atac perceptiu dels ulls te tradueix la sinestèsia de com serien aquestes paraules, aquestes lletres sonades. I entonces n'hi ha recitals, els mateixos poetes que composen aquest tipus de literatura asemàntica fan el seu exercici de com traduir això sonorament. Això és la poesia fonètica. I què és la poesia? La poesia fonètica és traduir els fonemes, cada un segons el seu so, segons la combinació del seu so, però també segons al costat d'on estiguen i com estiga plantejat dins de la fulla, el so té inversions, acumules, té soletats o té multiplicacions. Per exemple, hi ha un llibre que es diu El libro de la I, i tu obres i només n'hi ha que una I de la primera pàgina fins a l'última. I com se fa això? Bueno, se pot fer, depèn de qui, depèn de com, depèn de com estiga un d'estímul i coses d'aixes. I n'hi ha moltes lectures al llarg del segle que recurreixen a aquest tipus de paràmetres per parlar-nos de que el pentagrama són les lletres. I les lletres poden ser redundants, no redundants, amontonats o el que siga. I n'hi ha alguns d'aixòs, per exemple, la Ursonate de Kurt Schwitters,
que com ell és de Hannover, i Hannover és una ciutat molt estranya des de Barcelona, des d'Alemanya, perquè és una ciutat, diríem, quasi anglosajona, i té una història un poquillo especial. El tio vol aplicar amb fonemes la estructura d'una sonata, i escriu una enorme sonata amb moviments, primer moviment, segon moviment, tercer moviment i gran finale, només amb lletres i fonemes estructurats d'una manera com si fos una sonata. I escriu una ursonate, i la ursonate està ell 20 anys arreglant-la i millorant-la i donant-li forma exactament com una gran sinfonia de 5 o 6 temes en el primer temps, com aquests temes després se desenvolupen i al final clausura en un crescendo finale i així. I fa una gran sonata que dura quasi una hora, depenent de la gràcia que tinga l'intèrpret, només d'un primer moviment. Un segon moviment, que és una espècie d'esquerzo, i diríem, tradueix aquesta forma clàssica del classicisme i del romanticisme evolucionat de Centroeuropa, ho tradueix no en notes, sinó en fonemes. I això és una manera, però n'hi ha altres maneres que es diu el simultaneisme, que era, per exemple, els dadàs es comencen a fer unes poesies a 2 i 3 veus, i cada veu té una certa independència, com ocorreix en un quartet o en un grup de cambra, però no usen notes, usen només lletres sempre, que s'agrupen a la seva manera. I n'hi ha una poesia molt bonica, que era le mariscal cherche une maison à louer, que és el mariscal busca una casa per alquilar, i cada veu té una certa independència de l'altre, i entonces quasi seria com un quartet, tot dut d'esta manera. Bueno, pues això ha tingut moments en què quasi s'olvidava o se convertia un poquillo en una anècdota, i moments on això se prenia més en sèrio i la gent anava inventant. Bueno, pues en els anys 80 jo en Madrid dic, bueno, tot això mos agrada molt, però és una espècie de joguet pels músics, una distracció. Dic, per què no podem fer una poesia fonètica que no siga de fonemes, sinó que siga de frases, que siga del parlar del mercat, que siga de la vida quotidiana on nosaltres entrem en una casa o entrem en el bar i saludem i diguem bon dia, i entonces sents bon dia, com si fos una òpera, i després quan s'han pres ahir el vinet i el que siga, se despedim i estem despedint-nos i estem mitja hora despedint-nos, perquè segons mos despedim mos entren ganes de dir coses i no volem despedir-se, però crea una espècie de drama feliç de la vida quotidiana convertit en això. Bueno, pues entonces jo li vaig propondre a Bartomeu i a Fàtima, i podem fer Flatus Vocis Trio, fem un trio de veus, però unes vegades farem fonemes i altres vegades, per què no, igual que un fonema és un objecte sònic, una frase és un objecte sònic, o un dir adeu, és un objecte sònic. Podem, diríem, ampliar tot el que hem després de les músiques fonètiques i ampliar-ho amb frases, diguem, de saludo comunal, i es posem a fer, en una farem una nana, en altra farem una imatge que és una taula que anem a omplir-la de menjar, i entonces jo diré los garbanzos fritos, i l'altre posarà aceite, l'altre anirà dient un poquito de sal, i aquest tipus de coses anem fent una espècie de gran situació on les paraules ballen,
però contant una petita història que se repeteix i s'ompli i és fantàstica. I ja que mos va costar més de 2 anys de preparació al Flatus, fins que eixirem al carrer i aquí en València, en l'auditori del Palau de la Música, presentarem una obra que, clar, ja que mos cridaven i mos presentaven per primera vegada en un gran teatre, doncs diguem, no, València mereix que fem un himne a València. Entonces estudiarem l'himne a València, la cançó està tan bonica dels anys 20 i els 30, del València és la tierra de las flores, de la flor i de l'azar, i estarem fent això convertit en una gran sinfonia d'1 hora. Ara, per fer-ho bé, estarem ensaiant mesos, però ja que estàvem en València, anarem a Casa Insa i alquilarem 3 trajes de fallers, i la Fàtima estava en les peinetes i els rulos i tot això, tota valenciana, i Bartomeu anava de verd oliva i jo anava de blau no sé què. I eixirem a l'escena, i les risses dels amics que ens van veure eixir vestits ja de falleros, ja van estar 10 minuts pixant-se de risa, perquè, clar, tots mos coneixen i Bartomeu té molta gràcia, jo no sé la que tinga, però també estava jo fet un pardaleta i tot blavet, i la Fàtima tota senyora. I es començarem a dir i crearem tota una sinfonia a partir de les lletres que van tindre que col·leccionar totes les lletres, com les embarassaven, com les uniren per crear, diríem, una lectura fantasiosa, lliure, però on el material sonoro sempre són paraules, lletres copulatives, negatives, després ja venen tot l'escanciar d'anem a parlar amb fórmules de projecció, amb fórmules d'interrogació, amb fórmules de negació, amb enfados, de repente uno se posa a enfadar-se i mos crida als altres que parem i no parem i tal. Entonces ocorreix tot un drama a partir de la lletra tal qual i dels ritmes tal qual d'una cançó que tots coneixem. I no se n'eixiren d'ahir més que per recrear-se en això. Bueno, pues esto va ser tot un cisma. A partir dels 80, durarem uns 12 anys, Flatus, per tota Europa, anarem fent aquest treball. Ara, solament que quan eixíem fora, ho fem en idiomes. Si anem a França o a Alemanya, o Holanda o on siga, i entonces cada un de nosaltres ho feien en un idioma a part, fem una introducció explicant-ho. I ho explicàvem en els 3 idiomes. Jo ho feia en alemà, després de repente jo me'n passava a l'anglès i Bartomeu, que feia l'alemà, se passava al no sé què, i la Fàtima ho feia en francès, i diríem, fem una explicació perquè ho entenguera la gent i ho contàvem en 3 idiomes perquè ells ho sapigueren i després soltàvem el rotllo tal qual en espanyol. Però ells ja tenien la clau per entendre què és el que passava ahí dins, i aquest tipus de coses. Va ser un cisma perquè érem a tots els amics que teníem dels fonetistes, no acceptaren que nosaltres se n'eixírem del solc i inventàrem una música fonètica que no era fonètica, sinó que era l'acceptació, diríem, d'una espècie de teatre on les paraules són els acords, són les lletres i són tot això. I no venien, molts espanyols, amics nostres, no vingueren per exemple, no sé, Pepe Higes no va vindre mai, Maderuelo no va vindre mai, Juan Hidalgo tampoc vingué. Molts dels nostres amics del món madrileny o català no vingué mai això. Ara, fora de Madrid la gent no té prejudicis, ahí sí, perquè eren els nostres amics i no acceptaren que nosaltres fórem inventors. Això és normal, però fora d'estos 4 excompanys que no accepten, crearem, perquè estiguem al mig d'això, va vindre aquí a València a Tramesa d'Art, que és un festival que va inventar Bartomeu l'any 86, que es deia Tramesa d'Art, i en Tramesa d'Art va dur a molts italians que fan poesia fonètica, i estos tipus van disfrutar com a camells, i de repente tot el que feia Flatus en les revistes italianes
de poesia fonètica i a partir d'ahí, així tenim l'Homo Sonorus, una enciclopèdia de poesies fonètiques de tot el món. Els únics espanyols que estem ahí en la foto i en tot això són Flatus Vocis i mos han tret en totes les antologies del món sèries. Ara, els altres que feien el mateix de sempre no estan, perquè no aportaven res. Nosaltres sí, duràrem fent coses. Aquí no volgueren enterar-se certes personetes que se consideraven no sé què, ells sabran, simplement ells no estan, no han fet res, no estan en ningun lloc. Nosaltres sí, obris l'Homo Sonorus i no sé què, o l'antologia italiana d'Enzo Minarelli, i ahí estem, i a més en un ensaio d'Enzo Minarelli, perquè mos ho va sentir, el tio va escriure, mos va demanar permís, podem traure en l'antologia, pues traga-ho vostè amb un text preciós sobre com havíem inventat una nova manera de transformar gloriosament la poesia fonètica. I al llarg, si se presentem la primera vegada aquí en València en el 86, d'ahir, del 86 al 96-97, duraren per tota Europa fent poesia fonètica d'esta manera, que no és el fonetisme antic, sinó un fonetisme nou, que no està imitant a Curtes Vites, està simplement utilitzant el llenguatge de mercat o el llenguatge, diríem, d'una conferència o el llenguatge del no sé què com a material fònic amb el que construir un cert no discurs distint. Entonces, bueno, pues això va ocurrir. Ara, l'altre dia, jo fa ara 3 o 4 anys, en Madrid hagué una exposició sobre art sonor en Espanya i el dia de la inauguració, que a mi me cridaren perquè estiguera allí, perquè n'hi havia algun element meu d'algunes partitures, vaig estar. I pujar a l'escenari 3 excompanyers meus a fer una petita lectura d'un trosset de la Ursonate. I què estàvem fent? Una poesia fonètica mal feta. Per què? Perquè el fonetisme és jugar amb el fonos, amb el color de cada una de les emissions del llenguatge conegut. I la poesia fonètica de Curtes Vites té una manera d'unir-se que ells la pinten una U en una dièresis que converteix la U en U. O la E, quan li poses la E, la converteixes en una altra cosa, o la A com dièresis la converteixes en no sé què. I tota la poesia està plena de dièresis, que modifica el color de la emissió de la vocal a la que afecta aquesta dièresis. I estos examics meus es posaren a fer Curtes Vites sense preguntar què són aquests 2 puntets que estan ahí. I a mi em va parèixer molt ridícul, després de 10 anys o 15 anys de fer poesia fonètica i d'anar per el carrer i dient-li als periodistes que jo soy fonetista, té molta gràcia que no havien de pres ni l'ABC. I entonces això resulta estúpid i poc útil, per això no estan en ningun lloc, no han fet res nou, han repetit mecànicament mal certes coses que són... És com tocar les tecles del piano sense tocar les tecles. Diu, bueno, també té gràcia el piano sense tecles, però no el fonetisme sense fonetismes tots trabucats. Entonces és molt bonic i molt trist veure com alguns adelantem i clavem la pata d'una manera gloriosa i altres que claven la pata d'una manera desastrosa. I això és el fonetisme. Ara ja no està tan de moda, però Bartomeu Ferrando ho ha fet sempre molt bé. Ell, a partir d'ahir, ell ha creat tot un llenguatge propi, és un instrumentista que a través de la boca i d'unir fonemes i farfullar-los d'una manera molt sàvia, molt pensada o molt pensada, molt rica, tímbricament, té tot un instrument així en la boca i ell no sabia música de solfeo, però sap música d'anar més enllà del fonetisme a crear un llenguatge personal. Entonces Bartomeu és un gran artista de poesia fonètica i està en totes les antologies del món. I així en València no el volen, no el coneixen, però el coneixen un muntó, però té molta gent, l'apreciem en el que val i altres se pixen de risa i ja està.
Pues molt agraïts per haver-nos atès, muy agradecidos, y tenemos que volver y tenemos que continuar hablando porque se nos ha quedado muchísimo por aprender. Vendrá pronto, o no pronto, pero vendrá. Sí, sí, sí.